Muy buenas tardes, hermanos, amigos y familia que me acompañan en esta tarde. Es una bendición el poder estar una vez más reunidos de una manera virtual y que usted me dé esa bendición de poder ingresar a sus hogares para poder compartir un poco de la palabra del Señor, mis hermanos. Hoy, como bien lo sabemos, es un día de servicio familiar y por lo mismo es un día muy importante, es un servicio sumamente importante y yo por eso le quiero pedir, mi hermano, que me acompañe. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable, que sea Él, hermano, el que nos venga a fortalecer espiritualmente hablando, a exhortar, a redarguir, incluso a fortalecer espiritualmente hablando cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la responsabilidad que tenemos por nuestras familias. Entonces acompáñame, mi hermano. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, en esta tarde venimos dándote gracias por este día y por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti, Señor, y acercarnos al trono de tu gracia, de tu misericordia, Señor, para poder accesar a ese oportuno socorro, Señor, para nuestras almas. Hoy te vengo pidiendo, Padre, que tú nos bendigas con tu palabra. Te pido, Señor, por favor, que me uses para poder bendecir a tus hijos, para poder bendecir a tu novia, Señor, a aquella familia, Señor, que está escuchando, aquel padre de familia, aquel hijo, hija, sobrino, nieto, abuelo. Padre, permite, Señor, que podamos ser edificados hoy. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu revelación, Padre de la gloria, porque sabemos, Señor, que sin tu ayuda no podemos hacer nada, Señor. Y si tú no estás con nosotros, no podemos hacer nada, Señor. Por eso hoy te vengo rogando, Padre, que añadas bendición, Señor, a esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón para poder trasladar y para poder bendecir a mis hermanos. Gracias, mi Dios. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame, Señor, a toda la verdad, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, en esta tarde yo quisiera continuar con un tema que yo ya inicié hace 8 días acerca de las herencias de nuestros padres. Ahí podemos ver nosotros la imagen, ¿verdad? Y poder darnos cuenta, mi hermano, que es importante que nosotros podamos dejar herencia y podamos dejar un legado de bendición para nuestra familia. Y quisiera así brevemente, mis hermanos, entrar a la introducción y esa la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 2. Dice, aquí habla, hermano, de la viña de Nabot, y específicamente dice, y Acab habló a Nabot, diciendo, él era un rey, ¿verdad, mis hermanos? El rey Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta, para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Aquí vemos, hermano, cómo de alguna manera, espiritualmente hablando o en figura, vemos que la viña de Acab es atacada, ¿verdad? Y específicamente en cuanto a la herencia que Acab ya había recibido y que más adelante dice que él la quería dejar también a sus generaciones, ¿verdad? Y aquí dice en el versículo 3, pero Nabot le dijo a Acab, no permita el Señor
que te dé la herencia de mis padres. Imagínense, hermano, qué convicción la de acá, hablándole al rey. Porque cualquiera le hubiera dicho, bueno, rey, tú sabes de que esta es cara y yo voy a tener que vendértela en tanto, y hasta hubiera dicho, bueno, aquí voy a aprovechar para sacarle lo más que se pueda. Pero Nabot no pensó así. Nabot dijo, no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. O sea, él tenía una actitud de que él quería cuidar lo que había recibido de sus padres. Tenía, pero no es la palabra una actitud, sino, sí, él dijo, voy a cuidar lo que me heredaron. Un valor que para él significaba el que sus padres le hubieran heredado una viña. En el versículo 3 siempre, pero solo que en una versión en inglés dice, Nabot answered, Nabot respondió, por el Señor, yo nunca te daré mi tierra. Esta tierra le pertenece a mi familia. O sea, imagínate, hermano, que aquí en esta versión lo que dice, no te la puedo dejar, porque además que me la heredaron a mí, también yo quiero bendecir a mi familia. Esta le pertenece a mi descendencia, le pertenece a mis generaciones, y no te la puedo dar. O sea, aquí lo que yo podía ver era esa actitud de él, ¿verdad? De cuidar su viña. Pero vemos, hermano, en el versículo 7, que este rey tenía una esposita, mi hermano, terrible. Era Jezabel, y dice, su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come, alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot, de Jezreel, yo te la voy a dar. Y efectivamente, hermano, se promulgó un edicto y se llevó a Nabot a un juicio donde lo sentaron delante de todo el pueblo, y Jezabel, qué mujercita, hermano. Como dijo un pastor hace poco, Acán lo que tenía en su casa era un demonio. Así dijo de una vez, hablando de Jezabel. Y la verdad es que es una entidad de las tinieblas terrible, porque ella fue la que incitó a Acán, ¿verdad? Imagínense, es un espíritu, hermano, que viene a atacar las viñas, porque también vemos que en Apocalipsis dice que Jezabel incita a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. O sea, imagínense, a la idolatría y a la inmoralidad. O sea, eso espiritualmente hablando tiene un gran significado. Porque Jezabel aquí vemos claramente que hace que Nabot, bueno, en primer lugar perdió la vida Nabot porque contrataron a dos hombres malos, mentirosos, sinvergüenzas, que declararon en contra de Nabot, que él había blasfemado en contra de Dios y del rey, y eso era mentiras, y al final pues le quitaron la viña. Vemos entonces que Jezabel tipifica, hermano, esa entidad del lado de las tinieblas que está atacando las familias con idolatría, con inmoralidad, que está atacando también para que se pierdan las viñas, para que no haya un legado también espiritual ni material que nosotros que querramos dejarle a nuestras generaciones. Porque, hermano, el buen hombre dice que le deja herencia a los hijos de sus hijos. O sea, imagínense, hasta sus nietos.
Entonces, pero yo hablaba hace 8 días de que se podía entender esto de heredar tanto materialmente como espiritualmente. Y hablamos de la buena herencia. Y aquí quería cabal mencionar que hace 8 días hablé de la herencia buena. Y mencioné, digamos, el caso de Timoteo, que él recibió una herencia de bendición, un legado de bendición espiritual de su abuela, su madre y él, de Loida Eunice, la fe no fingida, dice, la fe sincera, ¿verdad? Entonces, hay buenas herencias que uno le puede dejar a sus hijos, como es la fe, ¿verdad, mis hermanos? Y también, bueno, pero hoy yo le quiero hablar de las herencias malas, de la herencia mala, ¿verdad? Y aquí puse el título, desechando las malas herencias. Desechando las malas herencias. Aquí me gustó la imagen, así como que no recibo, no quiero. No, ¿verdad? Y el texto, ya para ir sentando base de introducción, lo vemos aquí en 1 Pedro 1:18. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Aquí lo que yo quiero resaltar no es la forma como fuimos redimidos, que es con la sangre preciosa. No, lo que quiero aquí remarcar es esta palabra que puse en rojo, la vana manera de vivir heredada. O sea, hermano, que entre las cosas malas que se pueden heredar es la vana manera de vivir que tuvieron nuestros padres y que no lo trasladaron. La vana manera de vivir. Qué tremendo, ¿verdad? Heredada. Y que todos, hermano, yo creo que sin excepción, de alguna manera recibimos esa mala administración de una vana manera de vivir, ¿verdad? Y vamos rapidito, voy a la definición, y en esta definición hay mucho, pero solo quiero tomar, digamos, algunos puntos importantes. Vano viene del latín vanus, que es vacío. Entonces fuimos rescatados de la vacía manera de vivir. En el digamos, en la primera definición, veo que dice que no tiene fundamento. Una vana manera de vivir es una forma vacía de no tener unos fundamentos. Imagínense, hermano, es no tener fundamentos. Hay otra definición que dice que no tiene la utilidad o el efecto deseado. También falto de realidad o entidad. Se aplica al fruto de cáscara que está vacío. Imagínense, algo vano es un árbol que da fruto, pero cuando se abre ese fruto está vacío, o sea, como que no tiene nada. Es solo apariencia. Es solo apariencia. Y el número 5, que tiene poca profundidad espiritual, dice, eso tiene que ver también con la palabra vano. O sea, la vana manera de vivir tiene que ver con que nos heredaron algo, nos heredaron, digamos, el no tener fundamentos, y lo vamos a ver ahorita. Lo que no tiene fundamento, ¿verdad? Lo que no es útil, la vana manera de vivir, lo que no tiene fruto o lo que no da fruto. Esto es vana manera de vivir. Y lo que tiene poca profundidad, esto es vano. Todos estos 4 puntos es ser vano. Es llevar una vida vana, es llevar una vida vacía. ¿Sí? Son 4 definiciones de donde salió la palabra vana, vano, vacío.
sin fundamento, inútil, sin fruto, sin profundidad. Prácticamente eso es lo que tenemos que ver. Entonces, acompáñeme, hermano, así rapidito. Sin fundamento. O sea, hay que desechar esa vana manera de vivir que es que nos han heredado, el que en nuestra casa no nos han inculcado el fundamento, un fundamento. Y aquí lo vamos a ver para que no le esté dando más vueltas al punto, sino que solo le quiero decir que nuestra casa debe de tener fundamentos. Amén. Y la Biblia dice en Mateo 7:26, esto es la vana manera de vivir. Es una forma sin fundamentos. Eso es llevar una vana manera de vivir. Mateo 7:26, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Verdad? Esta es una parábola que nosotros la conocemos como la de los dos cimientos. Cimientos. ¿Verdad? No simientes, sino cimientos. La casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Entonces, yo lo que quiero recalcar, hermano, es que esta casa no tenía cimiento, no tenía fundamento, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Al no tener fundamento, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y grande fue su destrucción. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la arena, no tenía un cimiento, no tenía fundamento. Entonces aquí lo que yo quiero darle a entender, hermano, es que una de las cosas que nosotros debemos de desechar y comenzar a trabajar en ello es que nuestra casa tenga fundamento, que nuestra casa esté cimentada. Y aquí lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 20, en la versión Castilian. Verá, solo quería mencionar que el otro cimiento, uno fue la arena y la otra fue sobre la roca. Y a la otra le vinieron vientos, tempestades y le anegaron ríos y todo, y no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Eso tenemos que tenerlo ya claro, que nuestra casa debe tener cimientos, fundamentos. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Nuestra casa debe estar cimentada con los cimientos de apóstoles y profetas. Amén. Siendo la piedra angular Cristo Jesús. Entonces, nuestro cimiento principal se llama Jesucristo, mi hermano. Se llama Jesús. Le damos un aplauso al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra casa, en pocas palabras, debe de estar cimentada en la roca. Debe de estar puesta en la roca que se llama Jesucristo, mi hermano. Pero eso no es solo así de tomarlo hacia la ligera. Sí, mi casa está cimentada sobre la roca. Pero de veras, hermano, de veras tu casa está cimentada sobre la roca. Porque ahí estaríamos hablando, hermano, de estar cimentada bajo los cimientos de la palabra. Y aquí lo dice, cimientos de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Pero siendo Jesús la piedra angular, es la piedra principal, es la piedra principal. Entonces yo considero y yo creo, mis hermanos, que una casa que esté cimentada sobre la roca es aquella, hermanos, que está cimentada, como dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando yo le hablo, hermano, también de que la iglesia está cimentada en 4 columnas. Y que eso lo hemos visto mucho. Doctrina de los apóstoles,
partimiento de pan, la comunión unos con otros y las oraciones. Entonces, así como en el libro de los Hechos, la iglesia está cimentada, hermano, en esas 4 columnas son las que la van a mantener de pie. Nuestra casa va a mantenerse de pie cuando su cimiento principal, cuando la piedra principal, la del ángulo, sea Cristo en nuestra casa. ¿Cómo? Hermano, que la palabra de Dios sea la que rija nuestra casa. La palabra de Dios sea la que nos guíe. La palabra de Dios sea el manual que nos dirija, hermano. Amén. Qué es lo bueno, qué es lo malo. Esto no está bien, esto debería de hacer. Hermano, que Cristo sea el fundamento sobre el cual está puesta nuestra casa. Es la palabra. Es lo que yo te quiero decir. La palabra que habite abundantemente en tu casa, para que no sea como considero yo, como me lo enseñaron mis padres. No, nosotros deberíamos de estar diciendo ahora, por lo menos como hijos de Dios, como dice la palabra o escrito está. No como mi abuelito, no como mi padre me enseñó, no como mi mamá, con respeto a mi mamá, porque por muy buenas intenciones, no, hermano, no está lejos de ser una vana manera de vivir muchas veces. Buenas intenciones, imagínese, hermano, que alguien se apoye su matrimonio en un libro de X autor, que alguien apoye su matrimonio en un, digamos, en un folleto de alguien humanista, pero imagínense, ateo, o que uno se fundamente en un psicólogo. No, hermano, no. Nuestro fundamento debe de ser Cristo, mi hermano. Nuestra piedra angular debe de ser Cristo en nuestras casas, hermano. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a seguir en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, la versión Ausejo. Dice: por eso, así dice el Señor Yahvé: mirad que estoy cimentado en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, cimentada. Mire qué lindo. Quien se apoye en ella no vacilará. Aleluya. No sé cuánto reciben esa palabra. Estoy cimentado. Imagínense, dice Jehová. En Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental. Quien se apoye en ella no vacilará. Entonces, mi hermano, mientras nuestro fundamento, mientras nuestro cimiento es nuestro Señor, nuestro pie no va a tropezar en piedra. No vamos a vacilar o no vamos a titubear, mi hermano. Amén. No sé cuántos reciben eso, mis hermanos. Aleluya. Sigamos, mis hermanos. Segunda de Timoteo 2:19. Pero yo quiero ir, hermano, sentando las bases a algo que quiero llegar. Y dice en segunda de Timoteo 2:19: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Oiga, esto el apóstol Pablo nos está hablando del sólido fundamento de Dios, que permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Oiga, el Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Este fundamento sólido de Dios es este:
El Señor conoce a los que son suyos. ¿Sabe qué me recordé, mi hermano, cuando estaba leyendo este pasaje? Cuando el Señor le dice a Pedro, yo también te conozco y tú eres Pedro. Pero ¿por qué le dijo el Señor, yo te conozco? Porque Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, hermano, aquí nos está diciendo el apóstol Pedro, que para que el Señor nos conozca, nosotros debemos de reconocerlo a Él como el Hijo del Dios viviente en nuestras vidas. Para que entonces el Señor nos responda, y yo también te digo que tú eres Pedro, yo te conozco. Yo también te conozco. Como Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, yo también te conozco y tú eres Pedro. ¿Cómo vamos a hacer que el Señor declare que nos conoce? Cuando nosotros reconozcamos a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Le damos un aplauso al Dios de la gloria. El sello es, el Señor conoce a los que son de Él, a los que lo reconocen. ¿Usted ya lo reconoció? Amén. Si usted ya lo reconoció, Él lo va a reconocer a usted. Si usted no lo reconoce al Señor, él va a decir, yo tampoco te conozco. Pero el apóstol, con el apóstol Pedro, ahí el Señor nos deja ver que al nosotros reconocerlo en nuestra vida, Él también nos va a decir, yo también te conozco. Aleluya, qué lindo es eso. ¿Cuántos ya reconocieron a Cristo en su vida? Amén. ¿Cuántos reconocen que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Entonces, hermano, ese es un fundamento sólido de Dios. Reconocer a Cristo para que Él nos conozca a nosotros. Aleluya. Amén. Pero está lo otro. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Quisiera dejarlo solo el primer sello, que el Señor nos conoce. ¿Por qué? Porque nosotros lo reconocemos a Él. Y el otro punto, apartarnos de iniquidad. Ok. Entonces quiero desarrollar ese sólido fundamento. Aquí veo dos fundamentos. Que el Señor nos conoce y que nos apartemos de iniquidad. Sólido fundamento. Nuestra casa debe de tener un sólido fundamento. Amén. Que se divide en dos. El primero, que Cristo sea el sobre el cual nosotros levantemos nuestra casa. Y el otro, apartarnos de iniquidad. Y eso lo vamos a ver en Éxodo 25. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Vamos a ver qué es apartarnos de iniquidad, mis hermanos. Dice, no los adorarás ni los servirás. Hablando de ídolos. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Oiga, que castigo la iniquidad. ¿Qué iniquidad? ¿Qué iniquidad, hermano? La idolatría. Esa es una iniquidad. Pero yo quiero que vayamos y amarremos lo que yo le estoy diciendo. Porque el sólido fundamento de Dios se divide en dos. ¿Cuál es el primero? Que Él nos conoce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo conocemos a Él, lo reconocemos. Y el segundo, apártese de iniquidad. Ese es el sólido fundamento de Dios. Ya tenemos a Cristo, ya lo reconocimos, va. Ahora el otro punto es apartarnos de iniquidad. ¿Y qué es? No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Dios es celoso, mi hermano. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros debemos, hermano, de desechar toda idolatría, toda vana manera de vivir. Tal vez nosotros, hermano, oigan, hermano, venimos de un hogar donde hubo idolatría.
donde hubo una idolatría literal y habían imágenes. No sé si a usted le pasó eso, pero yo vengo de una familia de parte, por ejemplo, de una de las dos partes de la familia, que ellos con mucha idolatría, hasta hermano, posadas, hasta temas de procesiones, todo eso, todo eso. Y entonces el Señor dice que nosotros debemos desechar esa vana, esa vacía manera de vivir, poniendo a Jesucristo como fundamento. Amén. Amén, poniéndolo a Él como la piedra principal. Y aquí el Señor nos está diciendo, no los adorarás, no les servirás, porque el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Imagínese, hermano, que puede hacer que hayan hogares que ahorita me están oyendo que no logran salir de esa iniquidad, de esa vana manera de vivir, porque les pegó hasta la tercera y cuarta generación. Y tal vez dicen, ¿y por qué no logro salir? ¿Y por qué no me gusta esta cosa? Alguien diría, me gustan los santitos, diría alguien, ¿verdad? Y yo le digo, hermano, dejando la vana manera de vivir. El Señor es un Dios celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Y eso es si lo vemos desde un ángulo así literal. Pero también hay otros tipos de idolatría, mi hermano. Entonces, eso es iniquidad. La idolatría es iniquidad. Todo lo que ocupe el primer lugar antes que Dios, eso es idolatría. Y para el Señor eso es una iniquidad. Lo que te quiero decir, hermano, es que debemos de trabajar mucho para que el Señor sea el único Dios verdadero, al único que nosotros adoramos, al único que alabamos, el que es, hermano, el que dirige nuestra vida, el principal, nuestra prioridad debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, yo sí te quiero exhortar, hermano, de que trabajemos mucho para combatir la idolatría. Y no solo de bulto, sino la idolatría de algún ser querido, la idolatría de la avaricia, la idolatría de algún deporte, la idolatría, hermano, a artistas. Híjole, hermana, tantas formas de idolatría. Sí, deportistas, futbolistas. Ponle tú de que dejamos de buscar a Dios porque nos quedamos viendo la Eurocopa o la Copa América. Híjole, imagínense, ya me metí en el callejón. Pero te quiero decir algo, no es malo, pero siempre usemos la fórmula de buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pongamos al Señor en primer lugar, mis hermanos. Dios es un Dios celoso y a Él no comparte su gloria con nadie. Yo hoy te hablo y te exhorto, mi hermano, para que trabajemos en que el Señor sea el Dios que dirige nuestra casa. Que para que trabajemos, hermano, en que hagamos que nuestra familia también ponga al Señor en primer lugar. ¿Cómo, mi hermano? Poniendo orden en la casa, poniendo reglas en la casa, donde, por ejemplo, ya te lo he compartido, pero donde digamos, nadie se queda en la casa, todos vamos a ir a buscar de Dios. Debemos de pedirle mucho a Dios, mis hermanos, para que, ¿cómo decírselo, hermano? Porque tampoco quiero imponer nada, porque nada es bueno a la fuerza, pero sí creo yo que yo pienso de esta forma, mi hermano,
y tal vez usted tómelo o deséchelo. Pero yo he entendido que mientras a nuestros hijos le llega la madurez necesaria para entender qué es lo bueno y lo malo, creo que nosotros deberíamos de echarles una manita a ellos diciéndole, mira, si yo te pongo a escoger, si quieres ir a la iglesia, quieres ir al cine, y vos yo sé que vas a decir que quieres ir al cine, eso yo claramente puedo ver que no sabes qué es lo que te conviene. Todavía no has entendido, no has madurado, todavía necesitas enamorarte del Señor. Entonces, si se la ponemos fácil a nuestros hijos, van a decir, si nosotros le decimos, bueno, como no hay que forzar, decidí vos, nunca van a querer. No van a querer. Yo creo que como decía un apóstol, mientras a los hijos les llega el temor de Dios, que tengan temor a los padres. Sí, mi hermano. Sí, no sé si usted logra entender ese mensaje. Mientras no tienen ellos temor de Dios, que le tengan temor a los padres, por lo menos. ¿De qué manera? ¿De qué manera, mi hermano? En el buen sentido. De que ellos sepan que hay disciplina en la casa. De que ellos sepan que hay instrucción. De que ellos sepan que hay reglas en la casa y que hay que cumplirlas, que se deben de respetar, hermano. De una manera equilibrada, pero ellos deben de tener temor a los padres, no fobia, no terror, pero me entienden, en el buen sentido, un temor, hermano, de respeto hacia los padres. Hermano, no sé si me estoy dando a entender, pero mientras a nuestros hijos les llega el temor a Dios, por lo menos que tengan respeto y temor a los padres. Amén. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Aunque no le guste, pero uno debe de, hermano, de tomar autoridad. Y que Dios le dé sabiduría, mi hermano, para dirigir su casa. Que Dios le dé inteligencia, mi hermano. Que Dios le dé una estrategia para ver cómo hace usted para que su familia todos lleguen. Yo ya le conté, con el tema de mi sobrino, a mí Dios me habló, y Dios me dijo de que yo no debía permitir que nadie se quedara aquí en la casa. Por supuesto, fue algo que me habló Dios a mí, no se lo voy a imponer a usted, pero yo estoy seguro que si usted le pide consejo a Dios y usted le pide a Dios una revelación de qué forma puede hacer, Dios le va a responder, mi hermano. Amén. Dios le va a responder. ¡Wow! Es importante. Entonces, hermano, que Dios ocupe el primer lugar en su casa. Por lo menos, si los hijos todavía no tienen ese temor de Dios, por lo menos que hayan reglas, pues, en la casa. Por lo menos tienen que haber reglas, ¿verdad? Amén. Entonces, sigamos. Números 14, 19. Perdona, te ruego la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia. Voy a leerlo una vez más, hermano, perdón. Perdona, te ruego la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Permítame, hermano, fíjese, solo quiero verificar algo, mi hermano, porque tengo una duda aquí. Fíjese, hermano, que el contexto aquí era que el pueblo de Israel, ¿cuál era la iniquidad del pueblo de Israel? Que comenzaron, hermano, a murmurar y comenzaron, hermano, a decir que mejor se querían regresar, hermano, a Egipto, porque así como queriendo decir es que Dios nos mintió y nos dijo que íbamos a ir a una tierra que fluye leche y miel, y ahorita estamos aquí
tendidos en el desierto. Y aquí dice, ¿no?, en el versículo 13, pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. En versículo 15, y ellos decían: has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les habías jurado, los mató en el desierto. O sea, imagínense que ellos estaban alegándole a Dios, ¿verdad? Y permítame, quiero ver. Pero el pueblo se rebeló, entró en una gran rebelión. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque también hubo un mal informe de aquellos espías y llegaron a decirle al pueblo: miren, la verdad es que ahí hay gigantes y no, es imposible, vamos a perder. Entonces el pueblo se rebeló. Entonces yo creo que aquí la iniquidad es la rebelión. Otra de las cosas, hermano, entonces, que debemos de trabajar bastante en nuestra casa es combatir la rebelión. Incluso, mi hermano, ahorita el Señor me está recordando aquel pasaje donde dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso está en Malaquías. Pero en Lucas dice: porque el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a los justos, que es a los padres. Entonces, mi hermano, algo con lo que tenemos que luchar es con la rebelión de los hijos en este tiempo. Que hermano, también lo dice en 2 Timoteo capítulo 3, en aquellas 18 características: rebeldes a los padres. Que Dios nos ayude, mi hermano, porque hay un espíritu de rebelión que está atacando a los hijos, que ¿sabe qué pasa? ¿Sabe cómo se manifiesta? Con que no se sujetan, con que no quieren obedecer. Hijos que le responden a los padres. Por supuesto, es importante este punto, es bien importante, hermano, pero lo vamos a buscar en Lucas, donde está paralelo a Malaquías, ese texto, donde dice, lo voy a buscar aquí, mis hermanos. No sé, ahorita voy a ver, quiero ver, Lucas 1:17 creo que es. Ah, sí. E irá delante de él, Lucas 1:17, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes. Ahí está hablando de los hijos rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, mi hermano, aquí hay algo bien lindo, bien interesante, hermano. Porque ¿cómo hacemos para quitarle la rebelión a los hijos, hermano? Porque esta es otra vana manera de vivir, hermano. Vacía manera de vivir heredada, la rebelión. ¿Cómo? Aquí dice que los hijos rebeldes que vuelvan a los padres, pero dice a los justos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que nuestros hijos dejen de ser rebeldes? Que los padres sean justos. Que nosotros seamos justos, hermanos. Que nosotros seamos los primeros en dar el ejemplo, para que los rebeldes, al ver el testimonio de nosotros, hermano, van a tener que cuadrarse. Porque si ellos miran que uno les exige y uno no hace lo que les está exigiendo, olvídese, hermano, olvídese. Por eso le digo yo, hermano, la rebelión. ¿Cómo combatimos la rebelión? Siendo justos. Aquí lo dice Lucas 1:17.
Y Él hará que los rebeldes se vuelvan a la prudencia de los justos. ¿De quiénes? De los padres justos, mi hermano. Que Dios nos ayude a ser justos, hermano. Yo no sé si tú puedes levantar tus manos allá en tu casa y en el nombre de Jesús poder decirle al Señor: Señor, enséñame a ser justo. Enséñame a ser un hombre justo. Enséñame a ser una mujer justa. Justificados pues por la fe. Ser hombres de fe, mi hermano. Ser hombres justos, ser hombres de fe. Ser temerosos de Dios, ser obedientes, hermano. Que ellos miren la piedad en nosotros, mi hermano, para que el rebelde se vuelva a la actitud de los justos. Démosle un aplauso al Dios de la gloria. Sí, hermano, sí, hermano. Aquí lo que pasó fue una gran rebelión en Números 14. Y la rebelión, hermano, cuando la traemos al tema de la casa, se va a ir quitando cuando nosotros nos volvamos justos. Y también justos terrenalmente hablando. Eso tiene que ver con que haya justicia en tu casa, que a todos se les trate de la misma forma, que a todos nada que así como que a José, ¿verdad? Que una túnica de varios colores y a los demás una túnica de un color, una de manta nada más. Entonces, no, mi hermano, yo creo que hay que ser justos, o sea, la justicia, que Dios nos ayude, mi hermano, para que podamos, hermano, nosotros no crear discordia entre los hermanos, entre los hijos, que a alguien le dan más, que a alguien lo tratan de tal forma, que a alguien le pagan colegio y a otro escuela, o qué sé yo, mi hermano. Espero no meterme en tonazos. Sigamos. Josué capítulo 22, verso 20. No fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Oiga, no fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, no fue infiel en cuanto al anatema, y cuando vino la ira sobre toda la congregación de Israel, no fue infiel. Cuando por culpa de él, hermano, se frenó el campamento, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Es tremendo, mi hermano, porque aquí podemos ver que por qué fue iniquidad. Hermano, el tema de Acán, ¿por qué fue una iniquidad? Desobediencia. Por la desobediencia. Fue una iniquidad, ¿sabe también por qué? Porque dice que él guardó el anatema adentro de su casa. Entonces, también se volvió un nivel superlativo de pecado, que es la iniquidad, por el hecho de que aparte de rebelarse en contra de lo que Dios había ordenado, de que no había que tocar el anatema, él metió a su familia en ese pecado. ¿Por qué? Porque él, hermano, abajo de su tienda tenía escondido el manto babilónico, los lingotes de oro y otras cosas que él había agarrado del anatema. Pero ¿cuál fue la iniquidad? El ponerse de acuerdo con toda la familia para rebelarse en contra de Dios. Es que mire, hermano, aquí hubo una infidelidad hacia Dios, pero el problema fue que Acán, por lo que yo he entendido, él no lo pudo haber hecho solo eso. Como dijo hermano Israel en algún momento, que él decía, ¿usted cree que cuando él metió abajo en la sala, hizo un hoyo y metió ahí todo eso de los, era de
¿De quién era? Del anatema. Hermano, su familia no se dio cuenta. Claro, claro que se dio cuenta, claro que se dio cuenta su esposa, sus hijos también, si en medio de la tienda, haciendo un hoyo. Y como decía, ni modo que iba a sembrar un árbol ahí. Si sus papás le preguntaban, sus hijos, mi hijo, papá, ¿qué estás haciendo? Voy a sembrar un árbol adentro de la casa. No, ahí hubo una complicidad también de todos. Entonces ahí nos metemos a un tema de iniquidad cuando, hermano, cuando se trae uno a toda su familia también y se está, mi hermano, cubriendo, se está cubriendo un pecado ahí, ¿verdad? Una iniquidad que, ¿sabe qué? Trajo que el pueblo, todo el campamento se frenara y hubieran perdido una batalla. Ellos perdieron. Fíjese que habían tenido una gran victoria al derrotar, en la derrota de Jericó. Y cuando llegan a Jai, una terrible derrota, que fue por esto, fue por culpa de Acán. Entonces, mis hermanos, yo creo que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado con esa iniquidad de solapar, de cubrir, de rebelarse y no solo él, sino metió a su familia. Que Dios nos guarde, mi hermano. Tiene que levantarse alguien y decir, no, si la Biblia dice esto. Eso no se hace. La esposa, mira cómo estás haciendo eso. Eso no es correcto. Los hijos también, de alguna forma. Pero el mal ejemplo del padre. Amén. Sigamos pues. Primera Samuel 3:13. ¿Por qué estamos hablando de todo esto, mi hermano? Espero que no haya perdido el hilo. Porque el apóstol Pablo dice, el fundamento sólido de Dios es este, que Él conoce, ¿verdad?, a los que se acercan a Él. Y apártese de iniquidad. Esos dos puntos. Entonces estamos hablando de que de los fundamentos sólidos, hermano, lo que tenemos que cortar, la rebelión. Primera Samuel 3:13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía. Elí, ¿verdad, mi hermano? Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición. ¿Y qué dice? Él no los reprendió. Aquí hay bastante tela que cortar. Porque para comenzar, yo creo que una de las iniquidades era que ellos dicen que no respetaban la casa de Dios. Dice la palabra, el contexto nos deja ver que ellos se acostaban con las hermanas, las de la milicia sagrada del templo. Que ellos no respetaban las ofrendas, no respetaban la casa de Dios. No conocían al Señor, dice, y los tenían ahí como sacerdotes. Y, hermano, digamos que hasta ahí estaba tremendo. Pero lo peor fue que dice que Elí, no los reprendió. Qué tremendo, mi hermano, porque aquí nos metemos en el callejón, hermano. ¿Por qué? Porque de alguna manera se vuelve un pecado al nivel de iniquidad cuando nosotros solapamos el pecado. Cuando nosotros, hermano, somos, ¿cómo se podría decir?, permisivos, somos tolerantes, somos alcahuetes y no ponemos un alto, no ponemos un freno cuando algo está pasando mal en la casa. Esas son iniquidades.
Dice que, voy a leerlo otra vez, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad. Pero mire qué tremendo, que él conocía y no lo reprendió. O sea, él sabía que sus hijos eran unos sinvergüenzas y no les decía nada. Hermano, nosotros no podemos manejarnos a la manera de Elí. Y yo ahorita le quiero hablar a los sacerdotes de las casas. Yo ahorita le quiero hablar a los padres de familia. Porque, hermano, como hay un dicho también que dice en el mundo, hechor y consentidor por igual, lo mismo. Hechor y consentidor pagan igual. Entonces, hermano, mejor pongámonos, hermano, las barbas en remojo, dirían. ¿Por qué? Porque eso es iniquidad. Y cuando, hermano, el Señor corrige, duele, mi hermano. Cuando el Señor saca cincho, duele, mi hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. El sólido fundamento de Dios es este: apártese de iniquidad, no sea alcahuete. Sólido fundamento de Dios es este: apártese de iniquidad, no sea alcahuete como Elí. Vaya, hermano. Híjole, hoy se está tremendo. El Señor le habló antes de castigarlo. Él conocía y no hizo nada. Como diría mi apóstol, creo que él les corregía con plumero. Dice el apóstol en una prédica, ¿sabe qué dijo? Eso era para que él les hubiera dado un par de bofetadas a esos sinvergüenzas, de que no respetaban la casa de Dios. ¿Sabe qué fue la gran corrección? Hijos míos, ¿qué son esas cosas que yo oigo de ustedes? ¡Qué barbaridad! Váyase cada quien a su cuarto. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué tremendo, mi hermano! Semejante pecado. Y uno, hijito mío, no, hombre, no. El sólido fundamento es que no haya iniquidad. Sólido fundamento que no haya iniquidad en tu casa. Sólido fundamento que no haya anatema. Sólido fundamento que no haya idolatría. Amén. Sólido fundamento de Dios. Sigamos. Verso 14. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás. No será borrada, ni por sacrificio ni por ofrenda. Por muy que hagan lo que hagan, no va a haber perdón. Eso es lo que quiere decir, no va a haber perdón. Sólido fundamento de Dios. Apártese de iniquidad. Que apartemos nuestra casa de toda iniquidad, mis hermanos. Amén. Voy terminando. Ezequiel 9:9. Entonces me dijo el Señor, ¿verdad? Hablándole a este profeta. La iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. Esto era un tiempo terrible que pasaron los israelitas, que se habían apartado de Dios. La tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de perversión, hablando de Jerusalén. Porque dicen, oiga la perversión de ellos. El Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve. Como quien dice, sigamos pecando, porque el Señor no ve nada. Como no les pasaba nada. Como no les pasaba nada. Pero hermano, ¿quién puede salvarse de la vista de Dios? ¿Quién puede decir, me voy a acostar tarde y después voy a poner a escondidas la tele, o voy a, como a veces hacen algunos, hermano, que sacan su celular a medianoche y se ponen el edredón en la cabeza y ahí a escondidas?
viendo saber qué. Y el pueblo, o chateando saber con quién. Y el pueblo, ¿sabe qué decía? El Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve. Ay, hermano, Dios todo lo ve, hermano. Si Moisés vio lo que le pasó. Verso 12. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara, de imágenes grabadas. El apóstol un día habló acerca de eso y dijo que eso era pornografía. En la casa de Israel, los ancianos viendo pornografía. Porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Wow, hermano. Hermano, me temo decirte que nadie se escapa a la vista de Dios, hermano. Amén. Me temo decirte, como dijo el salmista, si voy a lo alto, ahí estás tú. Si me escondo aquí en la tierra, ahí estás tú. Si me meto abajo del mar, ahí estás tú. ¿De dónde escaparemos de su presencia, mi hermano? Sólido fundamento de Dios es este. Apártese de iniquidad. Entre paréntesis, pornografía. Los que invocan el nombre del Señor. Ay, hermano. Yo quiero orar. Quiero orar, mi hermano. Porque hablamos, hermano, de que una de las herencias que debemos de combatir es la vana manera de vivir. Es la vana. Y estas son vanas maneras de vivir que en algún momento nos heredaron. Vacía la vana manera de vivir. Imagínate, solo quiero decir algo. En tu casa, sin Cristo, en algún momento había una mala manera de vivir que nos heredaron en algún momento. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a cortar con eso, mi hermano. Amén. Amén. Vamos a cortar y vamos a establecer el sólido fundamento. Él conoce a los que se acercan a Él. Y apártese de iniquidad todo el que declara, el que invoca el nombre de Dios. Es sólido fundamento. Tu casa debe de tener el sólido fundamento de Dios. Amén. Entonces, oremos, mis hermanos, y voy aquí. Ayúdame, por favor. Sí. Aleluya. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, en esta preciosa noche, Padre, venimos renunciando a toda vana manera de vivir. Venimos renunciando, acompáñeme mi hermano y digamos, yo renuncio a toda vana, a toda vacía manera de vivir que yo haya recibido de mis antepasados, de mis padres. Y en vez de ello, Señor, yo vengo recibiendo ese fundamento sólido. Vengo poniendo un cimiento sólido que es Cristo, la roca angular. Yo vengo declarando a Jesucristo como el Rey de reyes y Señor de señores, como mi fundamento, como mi piedra angular. Vengo reconociendo a Jesucristo como la piedra angular. Y también, Señor, vengo reconociendo la doctrina profetas de los profetas y los apóstoles y a Jesucristo nuestra piedra angular. Y en esa doctrina apostólica vengo poniendo ese cimiento que el apóstol Pablo nos enseñó cuando dice en su palabra: el sólido fundamento de Dios es este, el sólido cimiento de Dios es este. Yo conozco a los que se acercan a mí, hermano, porque tú ya lo reconociste a Jesús, hermano, como el Hijo del Dios viviente. Y el otro punto, y apártese de iniquidad
Todo el que invoca el nombre del Señor, apártese de idolatría, apártese de inmoralidad, apártese de estar solapando el pecado, apártese de estar encubriendo el pecado en tu casa. El sólido fundamento de Dios es ese. Apartémonos de toda iniquidad de pornografía, apartémonos de toda iniquidad de estar acuchuchando el pecado. Apartémonos de toda iniquidad de estar cubriendo el pecado, de estar, hermano, metiendo en nuestra casa el pecado. En el nombre de Jesús. También que, Señor, apártanos de toda idolatría, que es iniquidad, Señor. Por favor, el sólido fundamento, lo que queremos es que en lugar de iniquidad venga santidad. Venga la santidad de Dios a nuestra casa. Venga la santidad de Dios a nuestra vida. En el nombre de Jesús. También que se vaya toda rebelión. Que se vaya toda iniquidad de rebelión en nuestra casa. ¿Cómo? Volviéndonos justos. Señor, ayúdanos a ser justos. Ayúdanos a comportarnos de una manera digna, nosotros los padres, para que nuestros hijos rebeldes se vuelvan a la prudencia de los justos, de los padres justos. Gracias, papito lindo. Yo vengo bendiciendo cada casa, cada hogar, y vengo declarando, mi hermano, que tu casa está cimentada sobre la roca, que es Cristo, y sobre los fundamentos de Dios, sobre el sólido fundamento de Dios, que es que Él conoce a los que son de Él y que se aparte de iniquidad todo el que invoca el nombre de Dios. Padre, gracias por esta noche, gracias por este servicio, Señor. Yo vengo, Señor, declarando, Padre, que las familias, todas las familias que están ahorita escuchando y los que no pudieron, tienen a Jesucristo como su fundamento. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, mi hermano. Trabajemos mucho, mi hermano, porque necesitamos, hermano, combatir la iniquidad y combatir, hermano, la rebelión en nuestras casas. Dios quede contigo, mi hermano.